que vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Vale. Ya. Dame un minutito. Esto lo voy a... ya. La Jactara es la que nos toca estudiar y está en Primera de Samuel 11:14 al 12:25. Ya. Primero, antes de empezar con el estudio propiamente de los versos que incluyen la Haftará, yo creo que es bastante importante hacer un preámbulo de lo que ha pasado antes en Primera de Samuel 8, 9, 10. Y solamente me he permitido un pequeño resumen, hacerles un pequeño resumen, pero si ustedes van y leen los capítulos 8, 9 y 10 van a encontrar una riqueza hermosísima. Bueno, entonces en el capítulo 8 básicamente, aquí vemos a un rey, el pueblo pide rey. Entonces es importante entender qué es lo que pasó, por qué el pueblo pide rey. Entonces significa que los ancianos se acercan a Samuel y le dicen, tú ya estás viejo, y tus hijos no caminan rectamente. ¿Quién va a defendernos y quién va a pelear por nosotros? O sea, ellos vieron sus capacidades. Entonces, al enterarse, o sea, al escuchar y a leer esto que dicen los ancianos, se nos cuenta que ellos nunca vieron como que el Señor era el rey. Entonces, lo vieron a Moisés, vieron sus capacidades limitadas, no podían tener confianza, perdón, a Samuel, perdón, vieron sus capacidades limitadas, no tenían confianza en los hijos de Samuel. Entonces dijeron, ¿qué es lo que nos va a salvar de todo lo que puede pasarnos? Pidamos un rey. Es decir, ellos no tenían como presentes que el Señor, que Dios era el rey, porque desde el principio esa era la intención del corazón. Entonces, con esto, el pueblo pide un rey. Acá el pueblo no desprecia a Samuel, aunque Samuel era el que los lideraba, aunque el Samuel era el que hacía el trabajo, y él en algún momento sintió que lo estaban despreciando, pero el Señor le dejó claro que no era él, era Dios mismo. Y así mismo podemos tener la similitud cuando Coré desprecia a Moisés y Aarón. No estaba despreciando a Moisés y Aarón, como bien lo dijo Josuecito, sino se estaba yendo contra la autoridad del Señor. Luego entonces, después de esta obstinación que tiene el pueblo, ojo que aquí es bien importante, ¿cuándo se obstinó? Porque si nosotros leemos estos capítulos, vemos que Samuel, ustedes saben que era un rey, se tomará a sus hijas, se tomará a sus hijos, y les digo, y aquí hay una cosa que nosotros leyendo, no sé si tal vez tenga alguna relevancia, pero Saúl, quien es ungido, él era como pastor de asnas, no como de ovejas. Entonces, como que una asnita es como para el trabajo, para ponerle peso. Entonces, él iba a ser así con el pueblo, o sea, como que era piso. Entonces, pero nada que ver. El pueblo seguía obstinado y seguía pidiendo rey. Entonces el Señor solo dejó que pase. Entonces a veces nosotros nos obstinamos con alguna cosa y no sé por qué pasa. Y en realidad eso es nuestro propio mal. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, perdón, a Samuel, deja. Y en esto, entonces Samuel, como ustedes también pueden leer ahí, cómo es Saúl se esconde, Saúl tiene miedo, pero Samuel le unge. Entonces, aquí hay una parte importante también que deberíamos analizar, que es hermosísima. En la última parte del capítulo 10, también hay gente, entender que la gente cambia de opinión de un día para el otro, o sea, de un momento al otro. La gente estaba pidiendo un rey, le dan un rey, y hay unos en el verso casi al último, en el 27, dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo es este que nos va a salvar? Le menospreciaron incluso a Saúl. Entonces, eso nos demuestra que nuestro trabajo, nuestra labor, todo lo que nosotros hagamos, tiene que ser lo mejor posible, aún independiente de lo que la gente piense, porque la gente cambia de opinión en un minuto, o sea, es nuestra humanidad.
Eso, eso en un preámbulo del capítulo 8, del capítulo 9 y del capítulo 10, que también les invito a que lo lean y que se emocionen como nosotros nos hemos emocionado leyendo todo esto hermoso. Ahora sí, del capítulo vamos a tener un preámbulo también del capítulo 11, Primera de Samuel, del capítulo 11 al capítulo 13, es decir, un poquito también, perdón, del versículo al capítulo, al versículo 13. Eso es un poquito antes de empezar nuestra Hapten. Entonces, pero para entender qué es lo que pasó, el rey Naas, afrenta contra Israel. O sea, el rey Naas es el enemigo y les dice que les va a sacar el ojo derecho. Entonces, el pueblo escuchó esta voz y lloró. Es decir, seguramente, y claro, nos ponemos en ese momento en que este pueblo, que es fuerte, viene contra el pueblo de Israel y le anuncia que le va a sacar el ojo. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Su ánimo decae. Entonces ellos estaban en el piso. Y Saúl, porque sí, hermosísimo saber analizar cómo Saúl, cuando tiene el Ruach del Señor, o sea, cuando el Ruach del Señor actúa en Saúl y en cualquier persona, en realidad es una cosa preciosa, pero cuando el Ruach ya no está en esa persona, también podemos ver cómo Saúl se degrada, cómo se obstina. Él fue producto de una obstinación del pueblo y después él se obstina con el poder. Entonces, Saúl escucha esto de los mensajeros que les van a secar el ojo, que mienten contra ellos. Entonces, el Ruach, cuando estaba con su ánimo por el piso, el Ruach del Señor vino sobre Saúl y les tomó un par de bueyes y los cortó en trozos y lo envió a ir el territorio de Israel. Quiero que aquí pongamos un poquito de énfasis porque más adelante, justo en este versículo, vamos a hacer una comparación. Y entonces cayó el temor del Señor sobre el pueblo y por esta evidencia que da Saúl, por esta manera de hacer, de cortar los bueyes, que todo el pueblo salió porque ya estaban de y salieron como un solo hombre y ustedes pueden leer que Saúl gana esa pelea, o sea, se defienden, el Señor no permite. Entonces, pero también podemos ver que Saúl dispuso al pueblo en tres compañías y hirieron a los amonitas y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron juntos dos de ellos, nadie quedó junto. Entonces, el Señor le dio la estrategia de alguna manera, si podemos decir, de levantar el ánimo en el pueblo y también la estrategia de cómo van a atacar a este pueblo y que lo hizo de mañana, en la madrugada, que lo hizo en tres compañías. Esto es el preámbulo, lo que antecede a nuestra Haftarah, ¿no? El segundo, aquí es la parte donde nosotros creímos importante, amados hermanos, y es en la parte que es antes de la Haftarah también. Está en Primera de Samuel, no sé, y la vamos a comparar, perdón, Primera de Samuel 11:7 y la vamos a comparar con Jueces 19:29 hasta Jueces 20. ¿Sí? Justamente esta acción que podemos leer de lo siguiente, ¿no? Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por el territorio de Israel. Eso nos habla en Jueces de igual manera. Entonces, solamente para que tengan una idea, llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. En el uno, en Samuel, el ánimo del pueblo estaba caído, ellos estaban derrotados. Y en Jueces, si nosotros recordamos ese penosísimo hecho, ese dolorosísimo hecho de toda esa perversión que fue sujeta a la concubina y todo lo que quisieron hacer, que es terrible. Entonces, él también estaba denunciando esa perversión.
En los dos casos es un caso de maldad, porque entendemos que el atentar contra nosotros, el incluso caer en el desánimo, en la depresión, en atentar nosotros, porque recordemos que no sois, no sois vuestros, sino son del Señor, ustedes son cuerpo. Entonces, de alguna manera eran un cuerpo. Y en Samuel, Saúl estaba denunciando esta maldad de no confiar en Dios, porque ellos ya se sentían derrotados y esa es una maldad. Y en Jueces, esta persona estaba denunciando la perversión que hicieron con esta concubina, los estaba mostrando en evidencia. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado en Samuel fue que cayó el temor del pueblo y todos salieron como un solo hombre. Y el resultado en Jueces fue que todos los hijos de Israel se reunieron, se indignaron de lo que había pasado. Y también dice, y se reunió en la congregación como un solo hombre. Entonces, entender justo de la forma que nosotros leímos, porque son un cuerpo, porque es uno, o sea que atentar contra el cuerpo es cosa seria y que podamos mostrarnos esa evidencia, que el Señor sea en su misericordia nos evidencie eso y que nosotros nos demos la vuelta, es una bendición. Entonces, queríamos poner esta semejanza que nos pareció hermosa y también para su consideración y para que la estudien y lo entiendan y les llegue a su corazón. Ahora con este preámbulo vamos a Primera de Samuel 11:14. Entonces, nos habíamos quedado en que ya Saúl es escogido y ahora los llama a que le den investidura. Entonces, después de la algarabía de que ganaron esta batalla, perdón. Entonces ahora sí, Samuel los llama para investir al rey. Entonces los versos dicen lo siguiente. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el rey. Y todo el pueblo, y fue todo el pueblo a Gilgal e investieron allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Señor y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Entonces, podríamos comentar estos primeros versos que después de que se dio la victoria, entonces Samuel llamó a todo el pueblo para que Saúl sea investido. Pero también es una manera, una estrategia de Samuel para que todo el pueblo esté reunido y después decir su discurso y lo demás. Los siguientes versos dicen, vamos al capítulo 12, que dice, y dijo Samuel a todo Israel, y yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy atestiguando contra mí delante del Señor y delante de su ungido. Y he tomado, y aquí, a ver, aquí estoy atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo en mano de ningún hombre, algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, el Señor es testigo contra vosotros y su ungido. También es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Estamos viendo parte del discurso de Samuel. Samuel lo que está haciendo aquí es rindiendo cuentas de su labor al pueblo.
Ahora entendemos que y al menos los que trabajamos en la función pública, siempre hay un espacio de rendición de cuentas, que quiere decir que ponen en conocimiento del pueblo lo que hicieron, pero él estaba ya dejando su liderazgo, él ya estaba terminando. Y me pareció tan hermoso que él diga, díganme, delante de ustedes me pongo. Tenía, actuó con el Ruach del Señor todo este tiempo, que nadie tuvo objeción de su accionar, ¿no? Entonces en el comentario dice, Samuel hace rendición de cuentas de todo lo que hizo, pone sus obras delante del pueblo para que sean juzgadas. Entonces el pueblo y Saúl reconocen el caminar recto de Samuel. Cabe señalar que Samuel estaba entregando el liderazgo. Samuel no se aferró al poder, sino que cumplió el mandato de Dios. A diferencia de Saúl, que éste se obstinó con el poder y más adelante él no quería dejarlo, ¿no? Esto en uno de los versos que podemos analizar el capítulo 18, donde él empieza a sentir, a compararse justo lo que habíamos hablado con David, empiezan a hacerle raíz de amarguras, empieza incluso a perder la cabeza, a intentar matar a David un montón de veces, cuando ya el Señor le había dicho que su reinado había terminado, él se aferra incluso a su hijo, no quería, o sea, se obstina de tal manera que él no deja que alguien más venga a reinar. En cambio, Samuel se pone delante del pueblo y él suelta, ¿no? Esta es del verso hasta el verso 5 de Samuel 2. Los siguientes versos dicen lo siguiente. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor que hizo a Moisés, aquí es precioso porque no es que designó, y eso también lo señala el hermano Eric, sino que hizo. El Señor que hizo a Moisés y a Aarón y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, guardad guardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron al Señor su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobal, a Barak, a Jepté, a Samuel, y los libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Es preciosísima porque el, Samuel, en estos versos, lo que estamos haciendo, hermanos, es dividiendo la parte del discurso de Samuel, ¿no? Ya habíamos visto que en los primeros versos, Samuel lo que hace es rendir cuentas. Ahora, lo que hace Samuel por el Ruach del Señor, les recuerda las proezas que Dios hizo con su pueblo. Es decir, hace lo contrario que hace el enemigo, que el enemigo lo que hace es hacerte olvidar, como podemos verle en Génesis 3:13. Al contrario, sí, ya estas personas habían olvidado todo lo que Dios ha hecho. Y Samuel les hace un recuento desde Moisés hasta lo que pasó con el rey Naas. Entonces, ¿y cuál era el objeto de Samuel? O sea, más bien, ¿cuál era el sentir de Dios? Que ellos puedan evidenciar la maldad cometida desde sus ancestros, con la finalidad de que ellos sean confrontados con su pecado. Esto también recordamos que es
la misma actitud o la misma acción, porque es el mismo espíritu que tuvo José con sus hermanos al confrontarlos con su pecado en el Génesis 42 y para que ellos puedan, que sus ojos sean abiertos, ¿no? Que ellos puedan arrepentirse. Esa era como el objetivo, el sentir del Señor. Ahora en los siguientes versos vamos a leer desde el verso 13, donde dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis al Señor y sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Señor Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz del Señor, y si fuereis rebelde a las palabras del Señor, la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta grande cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó al Señor, y el Señor dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Entonces, aquí en este conjunto de versos podemos ver que Samuel sigue instando al pueblo, al rey, a que obedezcan al Señor. Y si no, les anuncia lo que les va a pasar, ¿no? Samuel pide señal y oró al Señor para que en ese momento haya una señal de que habían pecado contra el Señor al pedir un rey. Los siguientes versos dicen, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, después de que escucharon, lógicamente, todos los truenos y la lluvia, ¿no? Repito, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por bueno y rey. Solamente temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces, por la palabra del Señor a través del Samuel, el pueblo reconoce su maldad. A partir de este reconocimiento del pecado hecho por la obra de gracia del Señor, podemos acercarnos a su presencia y transformarnos. Es decir, que Samuel, al igual que Moisés, porque tienen un mismo espíritu, lo que en realidad les preocupaba era el pueblo. Como a Moisés le preocupaba incluso Corá. A Samuel le preocupaba el pueblo. Entonces, en resumen, el Ruach de Dios en Samuel hace primero recordar las proezas del Señor. Segundo, confrontarnos con nuestro pecado a través de su palabra. Tercero, instruirnos en su palabra. Y ese instruir en la palabra viene como un bálsamo para el pueblo, ¿no? Y cuarto, en este discurso al final les dice, yo voy a seguir orando, voy a interceder en oración. O sea, saber que todas estas características vienen del Ruach del Señor.
Entonces ahí se terminó la Haftarah, pero vamos a ver la relación entre la Parashá y la Haftarah. Entonces, tenemos algunas semejanzas y que podemos mencionar las siguientes. Primero, el pueblo rechaza al Señor y pide otros líderes. Es así que en la Parashá podemos encontrar esto en números 16, en números 16 del 2 al 3, donde sabemos que se une Coré con 250, con Datán y Abirán, y en la Haftará tenemos en Primera de Samuel 11:14, donde Samuel les dice, vamos a renovar el reino. También tenemos otra relación en la manifestación de la voluntad y del poder del Señor. En la Parashá podemos verla en Números 16:31 al 35 y en Números 17. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como ya lo hemos leído, la tierra tragó a los hombres, sus incenciarios fueron todos consumidos y reverdeció la vara de Aarón. En Primera de Samuel 12:18 vemos en cambio en la Haftará que cayeron relámpagos, truenos, lluvia en el tiempo de la siega, que es un tiempo de prácticamente de no lluvia. Entonces el Señor hizo estas manifestaciones del poder de Dios. La siguiente relación es que Dios trae al arrepentimiento del pueblo. Debemos entender que si en el pueblo hay un ruach, que es arrepentimiento más bien, es porque es de la mano del Señor. En Números 17:12, ahí ellos mencionan, somos muertos, y en la Haftará en Primera de Samuel 12:19, ellos dicen que ellos reconocen que fue gran pecado pedir rey. Y también podríamos encontrar una misma acción tanto en la Parashá como en la Haftará, y es de la Parashá en Números 18:1, donde ratifica el sacerdocio de Aarón. Y en la Haftará del 12 al 14, donde les dice que esto será bueno si ellos siguen al Señor, les será bueno para sus vidas. Ahora vamos a hacer una relación con el Evangelio. Primera de Samuel 12:23, que dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Esto lo dice Samuel por el Ruach, es decir, que no va a dejar de interceder por el pueblo, y es lo mismo que decía Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Tanto a Samuel como a Pablo, esto era una necesidad que es dada por el Señor. En la segunda podemos ver en Primera de Samuel 12:14, que dice, si temieras al Señor y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís al Señor, vuestro Dios, haréis bien. Entonces les estaba diciendo que primero sirvan al Señor, y esto podemos verle en que siempre recordamos este verso que es Mateo 6:36. Más primeramente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra comparación con el Evangelio tenemos en Primera de Samuel 12:2, dice 12:22, pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Y luego en Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Es decir, en las dos partes nosotros entendemos y nos ratifican que nosotros somos pueblo, pueblo del Señor. Tenemos también otra, en Números 16:3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Una situación parecida pasó en Primera de Samuel 12:2, dice 11:2, y Naamás amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta frente sobre todo Israel. Es decir, tanto en Números como en Samuel, la boca empezó un gran incendio, ¿no? En el primero se rebelaron contra Moisés y Aarón, que era contra Dios mismo, y en el segundo era la boca, hizo desmotivar al pueblo porque el rey les anunciaba que les va a matar. Entonces, aquí podemos hacer una referencia con Santiago 3, donde dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Eso es, amados hermanos, eh, que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, Natita. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta que quede por ahí, un comentario, ¿no? Está clarito, podemos tomar una prueba entonces. Saquen papel y lápiz. Sí, exacto. Entonces, eh, perdón. Ok, pues a ver si. Entonces, claro, nada más, aparte de lo que nos ha dicho Natita, que está muy bien, yo quisiera nada más aportar con un par de preguntas. Podemos leerle el versículo 14, el 11-14 de Samuel 1. ¿Algo le suena raro de ese versículo? Eh, Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Muy bien, gracias, hermana Lorita. ¿Le suena algo raro de ahí? ¿Algo no le suena raro? ¿Suena algo raro de por ahí? ¿Qué opina? Que otra vez quieren un rey. ¿No? Renovar, quieren cambiar todo. No, no. O sea, sí, esa es la idea, pero quiero decir, ¿no le suena algo raro ahí? Pregunta, ¿había ya reino de Israel a esa época? No tenía rey Israel. No había. ¿Cómo Entonces, renovan ¿cómo van a renovar algo que no había? ¿No es cierto? No, no les parece, no les parece llamativo. Y entonces, ¿y ahora cómo quedamos? ¿No es cierto? Ahí no dice renovar. Ahí más bien sería como, o sea, el verbo sería instituir o instruir sería. O sea, como decir inaugurar. O sea, está el verbo de hadash, que es nuevo, pero como en el sentido de hacer, no de nuevo, o sea, como ponen acá, ¿cómo se ponen? Renovemos, no más bien, o sea, como decir, instauremos el reino. Instauremos. Claro. ¿Qué es que? O sea, inaugurarle por primera vez, o sea, hacer algo nuevo, o sea, pero por primera vez. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces no es renovar, porque que renuevas algo que ya había. Ahí no había. Lo que están diciendo es más bien instauremos el reino. ¿Ya? Punto uno. Punto dos, es algo bien simpático lo que aquí está pasando, ¿ya? Porque ¿alguien de pronto se acuerda o tiene en la mente qué significa Gilgal? ¿Alguien se acuerda qué significa?
Que viene de la raíz como de envolver, Ajá, ajá. ¿Y de se acuerdan Gilgal, por qué le pusieron? porque rodaron los prepucios. No. No es Gilgal. Ahí también fue la circuncisión antes de entrar Sí, a la tierra. sí, pero no fue por eso. Fue ya cuando pasaron que le pusieron Gilgal. No recuerdo. Vale. ¿Se acuerdan? Le pusieron Gilgal porque el señor Galal, el oprobio de Egipto. O sea, el señor recogió el oprobio de Egipto ya cuando pasaron. ¿Sí? Eso significa, el verbo Galal en hebreo significa eso, enrollar, recoger. Ya, entonces cuando ya pasaron el pueblo de Israel, porque Gilgal justo queda es ese valle que queda en el Jordán. Pues cuando ya pasaron el Jordán, dijeron hasta aquí quedó nuestro oprobio en Egipto. Entonces el Señor recogió, enrolló. Ya, no me acuerdo cómo es que traducen en la Biblia, está en Josué. En todo caso, más allá de eso, el verbo galal, que es el que está detrás de esto, que es de donde viene Gilgal, significa eso, enrollar. Entonces, fíjese, sí, enrollar, enrollar, de ahí tiene muchas aplicaciones, ¿no? Como envolver, persuadir, engañar también incluso, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, si dice así, y el Samuel les dijo a todos, vamos a Gilgal, como diría, vamos al enrollo, ¿ya? E instauremos el reino ahí. Suena extremadamente extraño, ¿ya? Que Samuel, que era el que se oponía y todo lo demás, vaya allá. Seguramente también lo que está aquí pasando, quiero decir, es un juego de palabras. En español pensamos en la locación solamente, pero cuando leemos en hebreo vemos que está hablando de la idea de enrollar, de embaucar, o sea, nada de embaucar, es decir, como de enrollar, de persuadirles algo, ¿ya? Entonces aquí estaba el Saúl, que como bien nos contó Natita, viene de una victoria, ¿cierto? Y en una victoria hace esa forma muy, muy particular de difundir una noticia en la época, ¿cierto? Una noticia muy alarmante y demás. Y de ahí lo que dicen es que, dice, y fue todo el pueblo a Gilgal y le coronaron a Saúl allí por rey delante del Señor en Gilgal. Entonces, básicamente, o sea, quiero decir, el que se haya escogido ese lugar no es por otra cosa, sino es a propósito, porque ahí lo que estaba pasando es que digamos, un engaño que se estaba haciendo el mismo pueblo, de escoger rey para ellos mismos, estaba pasando ahí un engaño, por eso es que el nombre del lugar es a propósito, digamos, se escoge porque ahí ellos mismos se estaban engañando, y eso es de lo que va el discurso de Samuel, que en pocas palabras dice eso, ustedes se equivocaron, se están engañando, pero ya bueno, ya más allá no queda más sino que ya, yo voy a orar por ustedes y ya ustedes nomás sigan ya lo que les correspondía desde un inicio, ahorita que ya cayeron en cuenta de su error, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, me llamó mucho la atención cómo le había percibido también Natita, que también trabaja en una institución pública, que es precisamente esto, ¿no? De dar cuentas. Pero más allá de eso, también hay una cosa que se compara, digamos, con la Haftará, con la Parashá, con lo de números. Y es que también Moisés, en algún momento, o sea, Moisés era el hombre más transparente del mundo, en el sentido de que decía, bien, yo nada tengo, incluso hay una dada de cuentas, hay números mismo al final, sin números. Y más allá de eso, lo que quiero decir es que él mismo dice, yo de aquí no me he cogido nada. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que quiere decir aquí es una cosa, y es que al parecer, lo que, como bien nos decía Natita, uno de los peligros de tener un rey era que se sobreenriquezca en perjuicio del pueblo. Ese era uno de los peligros. ¿Por qué? Porque con algunos hermanos los veíamos ayer. El asunto de la riqueza con el pueblo, la idea es que de alguna manera se redistribuya, que no haya necesidad en el pueblo. Por eso estamos llamados a ser solidarios, a ser de mano abierta y todo lo demás. Esa es la idea del pueblo. Pero cuando se ponía un rey humano, porque el asunto de estas personas es que querían un rey como las demás naciones, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, Samuel les advierte, les dice, verán, si es que van a tener un rey como las naciones, resulta que él va a ser un autoritario, básicamente. Él va a poner su norma, su ley, su ritmo, y ustedes tendrán que acoplarse a eso. ¿Quieren que sea tan arbitrario que venga y se lleve a sus hijas? ¿Ya? Y el asunto es que aquí nos pone también en algo que, de hecho, a nosotros como país y como cristianos, que en algún ratito nos va a tocar votar, nos pone también en lo mismo, que es a veces una estrategia política, ¿no? Que es lo que dicen acá. Bueno, yo prefiero que me quiten mucho de mí lo que tengo ahorita para estar mejor.
Entonces, si viene alguien que viene matando gente, que viene una victoria, y les ofrece eso, y le dicen, pero verás que cuando llegue ya al poder, va a ser peor. ¿Me explico? Entonces la gente dice, no me importa. Sí, sí se dan cuenta que esa lógica está hasta ahora. No me importa, no me importa lo que haga. Con que yo esté bien, pero oye, que te va a quitar tus cosas, tu hija, te va a quitar tus cosas. No me importa. Lo importante es que ahorita nos salvó. Y por eso ya se ganó todos los méritos. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Una vez más, a ser bastante coherentes, a no dejarnos llevar por las emociones, lo que tantas veces se ha hablado, ¿no? Que porque una persona Dios le usa, incluso circunstancialmente, para hacer una proeza, no significa que ya es el elegido, el salvador, ¿no? ¿No? O sea, Dios le bendiga, muchas gracias y tomémonos las cosas con calma, porque si no es complicado. Después, lo segundo, aquí es que Samuel cuando les dice precisamente, yo de aquí no me he tomado nada, es precisamente decir, fíjense cómo es cuando una persona levantada por Dios asume el cargo, ¿ya? Porque de eso también va la parashá. La parashá termina con la provisión para los sacerdotes, que es de cada sacrificio tenían que darle una parte, que una pata, que tal, tal, tal. ¿Ya? ¿Para qué? Porque de eso también dice el Evangelio. El que vive del Evangelio, ¿qué dice? Que se alimente de ahí. ¿No es cierto? Eso se entiende, o sea, eso tiene su coherencia, ¿no? Es en el sentido de que el que de alguna manera Dios le llama a trabajar en el servicio del Señor de manera activa, Dios mismo le provee dentro de eso, ¿ya? Y ese sustento no va, y hay que estar conscientes de que ese sustento no va para ser enriquecido, ¿ya? Sino para sobrevivir, básicamente, ¿sí? Porque ¿qué les ofrecían a los levitas? ¿Qué les daban? Comida. Era el pan diario. Era el pan, básicamente. Les daban pan, vino y un poco de carne. Con eso vivían los levitas, los que estaban en servicio mientras estaban en servicio, porque no es que todos servían al tiempo. Entonces, fíjense ustedes, aquí por eso les dice el Samuel, ¿y yo cuándo hice las de rey? Que me fui y me cogí algo de ustedes así arbitrariamente. ¿Cuándo? Pues no, nunca. Ya van cayendo en cuenta dónde vamos. ¿Ya? Este que está aquí, que le estamos ungiendo, va a hacer lo que yo no hice. Y ustedes no van a poder hacer nada. ¿Eso quieren? Sí, sí, sí. Bueno, ya. Entonces, fíjense que es un lenguaje muy sutil el que está utilizando Samuel. Cuando le dice, ¿cuándo me tomé yo un cordero? ¿Cuándo me tomé yo un asna? Y ellos, no, nunca, Samuel. Pues por eso. Pues por eso. Cuando la gente, y ese es el problema, porque hay una cosa que nosotros ahora le comprendemos con varias palabras, le conocemos. Esto de, por ejemplo, el respaldo, el llamado de Dios, le conocemos como, básicamente tener el llamado, ¿no? ¿Qué implica esto de tener el llamado? ¿Cierto? Implica que Dios da todo. Implica que Dios da todas las capacidades intelectuales, afectivas, económicas, incluso para desarrollar la tarea que Dios da. No nos da para hacer, o sea, nos da lo que se necesita para esa tarea. No nos da ni más ni menos. Y quienes de pronto han estado en tareas de ese tamaño, digamos, así, con esa especificidad, nos darán cuenta. Mi papá cuántas veces me ha contado que precisamente cuando Dios manda a hacer una determinada tarea, da todo y no da para enriquecerse. O sea, no es negocio, quiero decir. Ya, o sea, no es negocio. No es como que el Señor nos manda y nos dice, ve, Josué, te escogí porque aquí verás, yo te doy la palabra, vos cobras y aquí el diezmo, ya sabes. Ya no, Dios no está haciendo negocio. Lo que dice él, y con lo que decíamos antes, ¿se acuerdan? Dios tiene un plan, Dios tiene una obra, Dios tiene una iglesia en la que está trabajando, manda obreros y lo que les da es su justo salario. ¿Qué es lo que importa? Que tengan con qué comer, que sostengan a la familia. Más allá de eso, vea, estése tranquilo. Sustento y abrigo, están felices con eso. Entonces, fíjense, a eso va. Y eso es lo que les dice Samuel. Yo cuando me cogí algo de ustedes, cuando yo me cogí. Y si yo me he cogido, díganme y ahorita yo les devuelvo. ¿Ya? Entonces dicen, no, Samuel, tú nunca. Es que claro, es que así es de liderazgo. Y fíjense que cuando hay personas que son escogidas por los hombres, por capricho, por necesidad, entre comillas, humana, pues terminan haciendo eso. Los gobiernos, ¿cómo lo hacen?
A través de los impuestos. A través de impuestos, contribuciones, que ya sube esto, que sube el otro, que más aranceles, que tal, o sea, subir las cosas. ¿Qué es lo que hacen? Exacto, sube la gasolina y todo lo demás. Entonces, ¿qué quieren? Nuestra plata, nuestros recursos. Y en las iglesias, lastimosamente, pasan a veces lo mismo. ¿Y cuántas veces no se ha visto? Que de lo que se está detrás es de la plata. ¿Ya? Del poder, de tener la última palabra. Y de poder pedir y que me den. Manipula. Ya, de manipular y todo eso. Entonces, fíjense ustedes, por eso aquí Samuel es muy, muy tajante, dice, yo, ¿cuándo hice esto? Y si es que lo hice, díganme. O sea, acuérdense. Acuérdense, o sea, ¿Qué les va a pasar? exacto. Entonces, le está haciendo un discurso no solo como de lavado de manos, no, le está haciendo un discurso bien concientizador. Ya, a ver, abran los ojos de qué está pasando ahorita. Ustedes ahorita no se dan cuenta. ¿Ya? Y el problema no es que haya rey, porque después Dios le escoge al David, o sea, estaba en proyecto el David. Pero ¿cuál es el problema? Que se adelantan y piden unos conforme a su voluntad. Y es lo que decíamos, la democracia tiene ese problema. Que la democracia termina escogiendo a alguien igual que los que le escogen, con sus virtudes y sus defectos, pero especialmente los defectos. ¿Ya? Entonces, fíjense, si es alguien que está a favor de la violencia, ¿me explico? O si es alguien que está a favor de los animales, o si es alguien que está a favor, no sé, de la economía, o de la seguridad, o de lo que sea. Si es que alguien tiene una cierta afinidad, por ese voto. ¿No es cierto? Y así es acá. Los de acá que tenían todos, ¿no? Este porque nos liberó, es fuerte, es alto, pues, además es guapo y todo, ¿no? ¿Quién más? Saúl Es era que no, blanco. exacto, es que no se están dando cuenta de lo que está pasando. Es que aquí en el fondo no estaba el error en escoger, en pedir un rey, digamos así sin más. El error estaba en pensar que ya se deslindaban de Dios. Ese es el error. Porque después Dios les da el rey, al rey David, pero ese no se deslinda de Dios. Ese fue el problema. Por eso es que este después pierde el control, básicamente. Saúl pierde el control y ya enseguida comienza mal. Tiene una victoria, ya se cree y se va por su lado. Le va mal, le echa la culpa a Saúl. ¿No? Después le comienza a ir mal otra vez, encuentra un David, el famoso David y Goliat, gana David, ¿y qué pasa? En vez de decir, bendito Dios, nos libraste, envidia. Le termina casi queriendo matar al hijo. Se termina mal, porque pierde el control, porque esa fue una persona escogida por la voluntad humana. ¿Ya? A diferencia de David. ¿Cierto? A diferencia de David. Ahora, aquí como les digo, Samuel lo que está haciendo es un discurso bien concientizador y les recuerda, como bien decía, me encantó lo que decía la Natita, mientras el diablo nos hace olvidar, el Señor nos insta y nos invita siempre a recordar, a no olvidar. Y fíjense ustedes, ¿sí? Aquí el Samuel lo que estaba haciendo básicamente es lo que nosotros en derecho llamamos un alegato. Es básicamente es un escrito, o digamos, ¿qué sería? Un discurso que está sosteniendo una tesis. ¿Ya? Y que se está proveyendo de argumentos para sostener eso, básicamente es eso. Entonces, qué es lo que le está tratando de decir aquí? O sea, ¿cuál es el mensaje de Samuel en este texto? ¿Cuál es el mensaje? Así, en una palabra. ¿Cuál es el mensaje? En una frase. ¿Cuál es el mensaje? Muy bien, sí. Que las autoridades deben ser elegidas por Dios. Por ahí, por ahí. O sea, ¿de qué está hablando? O sea, si pudiéramos decir, Samuel habla sobre, Sobre que Dios pone autoridades y Dios quita autoridades. Dios pone y Dios quita ya. Por ahí va. Pero específicamente acá, ¿qué le está diciendo? ¿Cuál es el mensaje en el Que fondo? la voluntad de Dios se cumple siempre. Ok. Tal Marlenita. vez se equivocaron. Muy bien. Exactamente. Eso le está diciendo. Ustedes se equivocaron. Ese es el mensaje. ¿Por qué? ¿Qué les dice? ¿Cuál es el primer argumento? ¿Yo tomé algo de ustedes? No. ¿Ustedes me escogieron a mí, en pocas palabras? No. Después dice, Moisés y Aarón estuvieron en el desierto. ¿Quién le escogió a Moisés y Aarón?
Dios. Después llama a los jueces, que envió a Jerobaal, a Jefté, a Barak. ¿Quién le envió? ¿Quién le escogió? ¿El pueblo o Dios? Dios, pues. Dios les mandó a los jueces. Y después por eso dice, pero ustedes han visto que Nahash, que también vale la pena, ¿se acuerdan qué es Nahash? Serpiente. Serpiente. Entonces, fíjense, es un nombre muy significativo, ¿no? La serpiente, el rey de los hijos de Amón, ¿ya? Venía contra ustedes, me dijesen, no, o sea, no, que no, no así, o sea, no que nos mande alguien Dios, sino nosotros, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ustedes se equivocaron. ¿Cómo lo demuestro? Primero, yo aquí estoy. Ustedes me reconocen como autoridad y ustedes no me eligieron a mí. Dios me puso. ¿Quién más? Moisés y Aarón. El pueblo, ustedes, sus padres, ¿les escogieron a Moisés y Aarón? No. Después, los jueces. ¿Qué juez fue escogido democráticamente? Si, a ver, levante la mano, ¿quién? A ver, Jefté, ganaste a defendernos. No, Yo siempre no, escogí. Dios les levantaba. Y aquí le dice, pero aquí cuando se levanta un rey suelo, por así decirlo, ¿no? Una hash, una serpiente de los hijos de Amón, ¿qué dicen ustedes? No. O sea, no qué. Me explico, no qué. O sea, no quiero que escoja a Dios, ahora escojo yo. Ya, y como escogen ellos, ahí es el mensaje que le atinó Marlenita. Se equivocaron, amigos. ¿Ya? Les hago darse cuenta que se equivocaron. Y al parecer no entendían. Por eso les dice más adelante, fíjense. Esperen ahora, ¿no es cierto? Y miren ahora en el 16. ¿No? Miren ahora este asunto que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Ahora pregunta, ¿qué época es esa? La siega del trigo. Shavuot, exacto. ¿Qué es más o menos por qué época del año? Por esta época más o menos, ¿cierto? ¿Y qué en época estamos ahorita? Verano. Y en verano, no sé si ustedes han podido ver, pero aquí en el Ecuador es una cosa rara, ¿no? Que no nos sorprende si es que en verano llueve o si en invierno hace solazo. Pero resulta que en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, o sea, fuera del Ecuador, cuando es verano, es verano. O sea, ni una nube. Y cuando es invierno. ¿Ya? Es decir, que cuando es verano, que llueva es pero milagro. O sea, no llueve, es que no llueve. O sea, por eso es que hay sequías y todo lo más a veces. ¿Ya? Especialmente ahora en Europa mismo, ahora como estábamos con unos amigos de allá y decían, claro, está aquí un calor, pero que no nos aguantamos. Están 30 y tantos de grados. Están, pero que se asan. Y en ese contexto, que Israel está en el hemisferio norte, que en el pleno verano, Samuel les dice, vean, ustedes son tan, como decía, si ustedes están tan ciegos y no se dan cuenta de la semejante equivocación que están haciendo, que han hecho, que cómo les hago entender. Entonces, ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le hago entender? ¿Cierto? ¿Cómo les hace entender? Pues hagamos un milagro. Básicamente, digamos, así como hablando en términos muy, muy, muy sencillos. Pues, ¿cómo les hago entender a estas personas que están mal? ¿Cómo les hago entender a estas personas que están mal? Pues bueno, ¿en qué tiempo estamos? En verano. ¿Es lo normal que llueva? Never. Nunca va a llover. ¿Cómo va a llover en verano? Pues ahora van a ver. Boom. Trueno y cae la lluvia y ellos, creo que sí me equivoqué. Ahí recién caen en cuenta. Y ahora trueno Ya, para y ahora no, perdón, y es la típica, este es el comportamiento más humano posible, que es el desde Adán, ¿no? O sea, ya le demuestran el error, pero, o sea, primero es la renuencia, que, oye, te equivocaste, yo, ¿por qué? No, yo, ¿cómo así? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué? Yo no he de haber sido. Ya, es la típica. Entonces aquí, y el Señor, miren que a través de Samuel dice, se equivocaron de una, dos, tres maneras. Ah, no me entienden. ¡Pum! Un milagro. Llueve en pleno verano. ¿Ya? Y ellos ahí dicen, ¡ah! Híjole, no, sí nos equivocamos. Hay como darle control Z. Hay como darle vuelta atrás. Así como en el boli, ¿no? Hay como hacerle vuelta a bola. No, no. Entonces ahí viene el siguiente mensaje, ¿no? Entonces dice, fíjense. Entonces en el 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, Itpalele, dice, interven ahora por nosotros, interven, ruega, interven en juicio por tus siervos. Ahí sí se sujetan.
Fíjense, ahí sí se sujetan. Interven por tus siervos. No, ya está. Al Señor tu Dios. Y eso, fíjense que esos pronombres, esos posesivos son bien importantes. Porque otra cosa fuera si dijera, hemos pecado contra nuestro Dios. Ya hubiera sido distinto. Pero ellos todavía están, pecamos contra tu Dios. Ay, complicado. Ser un pueblo que ni siquiera le reconocía a Dios como Dios nuestro. Pecamos contra nuestro, no, pecamos contra tu Dios, Samuel, date orando. Hablando bien ecuatoriano, ¿no? O sea que ellos no guardaron el pacto. No, pues exactamente. Ellos lo que veían era una solución política del momento. Me están oprimiendo, este me libera, reina sobre nosotros. Ah, pero es que el pacto dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ujú. Y cuando dice ellos, tu Dios, entonces no han guardado el pacto. Muy bien, exactamente. Por eso les decía, es importantísimo esos pronombres a veces, esos posesivos. Tu Dios, o sea que no era el de ellos. Me explico, o sea, así de fuerte era la cosa. O sea, estaba así de potente era la cosa, así de crucial. Por eso es que, no sé, te imagino aquí a Samuel así, van, por Dios, pues, sí, vean, abran los ojos, o sea, ¿cómo les hago entender? Vean, llueve. Y aquí se dan ¿Ya? cuenta, Noris. Y aquí se dan cuenta Hemos a añadido medias, este ¿no? mal de pedir Claro, perdón. entonces dice, ya, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ahí se dan cuenta. Ya, entonces ahí dijeron, ¿y Samuel qué les dice? Ya ni modo. Me explico. Pero con todo Ya esto ni sí modo. hicieron. Ya, ahorita, ¿qué sería? Me explico, ya ni modo. Ya tienen rey, pero Exacto. entonces por lo menos dice, no se aparten del Señor. Exacto, Sírvanle, exacto, exacto. Por último, ya si se equivocaron en esto, que ya ni modo, ¿ya? Porque eventualmente, y aquí es algo interesante, porque aquí, ¿cuál sería nuestra respuesta ideal? Porque, o sea, supongamos que el escenario ideal, ¿cuál hubiera sido? El pueblo se constriñe, dice, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, intervenga, aquí nos humillamos todos, perdónanos. No queremos O sea, no estar. queremos este rey, entendemos que nos Tú eres equivocamos, nuestro. tú eres nuestro rey. Ya, Pero ese era, pero no. Sí, ay, nos equivocamos. Ora tu Dios, date orando. Date orando a tu Dios, porque sí, nos hemos equivocado en un montón y además en esto. Qué pena. Ya. Entonces el Samuel, claro, dice, ahorita ya ni modo. Ahorita se van a aguantar un rey malo. ¿Ya? Para que vean cómo es. Fíjense. Claro, ahora les toca aguantarse un rey malo porque ustedes escogieron eso, para que sepan lo que es. Pero mientras tanto, mientras ustedes están así, ¿no es cierto? ¿Qué les toca? Pues mientras tanto, entre que pase esta circunstancia, ¿qué les toca? Bueno, ya como Dios nos abandonó, ya, bueno, vivamos como podamos. No, pues, ya si ya se equivocaron y están sufriendo, digamos, o les toca vivir las consecuencias de esa equivocación, ¿qué toca? ¿Seguirse equivocando más? No, pues, ya por lo menos en lo demás vivan bien, pues, por lo menos. ¿Sí? Que esa es la solución que les dan, ¿no? Que fíjense, no teman. Ustedes han hecho todo este mal, pero con todo esto no se aparten de detrás del Señor. Así dice. De en pos significa detrás. Y esto es una cosa bien pedagógica. Esto es una cosa bien pedagógica. Porque ¿se acuerdan ustedes, de pronto los que han sido papás, cómo se enseña o cómo han visto de pronto a los niños cuando caminan por la calle y especialmente el papá va dejando las huellas? ¿Qué hacen los guaguas? Se esfuerzan. Se esfuerzan para poner sobre las pisadas, ¿cierto? Eso es seguir detrás del Señor. Si el Señor camina, me muevo. Si el Señor da 2 pasos, doy 2 pasos. Si Él me dice camina 3, salta. Eso es seguir detrás. ¿Ya? Entonces eso es lo que ellos no estaban haciendo acá. Si el Señor daba un paso, ellos se regresaban 2, ¿no? Alguna cosa así. ¿Ya? Dice, y sírvanle con todo vuestro corazón. Entonces aquí hay un paralelismo. Sí, entonces si de pronto no nos quedó claro qué es servir, qué es caminar detrás del corazón, cómo es? Caminar detrás del Señor, ¿qué es eso? Servirle con todo el corazón. ¿Ya? ¿Qué es esto de servirle con todo el corazón? Con todo así, saco el corazón, así me hago una electrocardiograma, alguna cosa así. Y sirvo con todo el corazón ahí. No, el corazón implica la mente, los pensamientos. Porque si ustedes recuerdan, no hay palabra en hebreo para cerebro. Y el corazón, la palabra lev, implica el cerebro, los pensamientos, el intelecto.
Hay una conexión directa. Exacto, o sea, no, básicamente es que no había palabra. Entonces se relacionaba el corazón con el núcleo, con el centro, con la cabeza, ¿ya? Porque no había palabra para cerebro. Entonces cuando dice aquí que le sirvan con todo el corazón, no es como decir de manera apasionada, ¿no? Sírvele como a veces decimos, no, te amo con el corazón. No, Ahí en lo que dice el corazón, uno puede pensar de que ahí está el sentimiento, emociones, intelecto y voluntad. por decir así, sí, Se podría. algo así, ajá. Es como el núcleo, digamos, del ser humano. En cuanto es, una palabra psicológica para eso es la mente. O sea, la mente, lo que engloba todos los procesos que dan en el cerebro. Básicamente es eso. Que en el cerebro se dan muchos procesos. De emociones, de pensamientos, planes, lo racional, lo sentimental, todo. Es la mente. Entonces es básicamente lo que se refiere al corazón. Entonces cuando dice que le sirvan con todo el corazón, ¿qué significa? Pensando. Consciente. Exacto, conscientes. Entonces no es como de, hermano, sírvele con el corazón y dice, ¡ah! De puñételo, no, es pensando. Entonces, ¿qué es seguir detrás qué es seguir detrás del Señor? Hacerlo consciente, o sea, con convencimiento, con conciencia. Eso. Fíjense, dice, no se aparten detrás de vanidades. Fíjense, ¿ya? Que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Y la palabra que ahí utilizan para vanidades no es la que aparece en Cantares. En Cantares aparece la palabra Hebel, que Hebel es corruptible, algo que no perdura, ¿ya? ¿Sí? Pues no es vano no. En Eclesiastés dice Hebel Ahebalim, que eso significa corruptible de corruptible, o sea, algo, ¿se acuerdan de la palabra que hablamos de ayer? ¿Cómo era? Se me va. ¿Te acuerdas de acá la palabra? Era de vanidad de vanidades, ¿cómo era? Se me va la... Hebel, Javelin. Sí, no, pero en español. Era futil, ¿cómo era? Efímero. Efímero. Es eso, efímero. Es una cosa efímera entre las efímeras. O sea, que no dura, que es pasajera, que así. Ya, esa palabra no aparece acá. Ya, aparece la que, aquí la palabra que consta aquí es la que está en Génesis 1:2, que dice que la tierra estaba tohu, babohu. Tohu, babohu. Ya, la primera, esa tohu, es la que aparece aquí. ¿Cómo traducen esa palabra en Génesis 1:2? Que la tierra estaba desordenada, pero no es desordenada. La palabra tohu significa desconectado. O sea, que no tiene un origen, que es una cosa que está ahí por su cuenta. Eso significa tohu. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí lo que les dice es, no se aparten detrás de lo que es tohu. O sea, detrás de lo que no tiene un orden. Detrás de lo que no tiene una conexión, detrás de algo que no está agarrado. Ya, no es vanidad. Ya, es tohu, es algo que no tiene simplemente un origen. Porque en Génesis dice que la tierra estaba tohu, o sea, estaba desconectada, y bohu, o sea, vacía, caótica. Entonces aquí les dice, no sigan detrás de lo que es tohu, o sea, desconectado. ¿De dónde? De Dios. ¿Ya? Siempre dependamos de Dios. En pocas palabras, exactamente. Que nunca queramos hacer nuestra propia voluntad, ni nunca dependamos de nuestros medios, recursos, de nuestras capacidades, sino como dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Exactamente. Ser conscientes de que solos por más buena intención que tengamos, por más bien preparados que estemos, no podemos. Siempre hemos de hacer con la unción del Señor. Exacto. Y eso sería estar conectado con Dios. Lo que llamaría Pablo estar asido. Así. Lo que llama Pablo estar asido, estar agarrado. Entonces, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Agárrense bien, no se suelten, que si se sueltan van a dar, o sea, no se van a dar cuenta dónde van a parar. En pocas palabras, eso es lo que le está diciendo. Y eso es tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Exacto. Mucho cuidado, no creer que ya tenemos pero suficiente experiencia para saber y para hacer lo que ya sin necesidad de Dios. No, porque eso ya viene a rayar en soberbia. Y la soberbia pues no agrada a Dios, sino la humildad para depender siempre de Él. Exactamente. Y por otro lado, discernir, porque
se presentan siempre nuevas olas, nuevas corrientes, que a veces si no se discierne con la luz de la palabra, pero uno tiende a aceptar eso. Exactamente. ¿Qué es lo que les pasó acá? De hecho, todo el libro de Jueces habla de eso, de una mezcla, más bien dicho, el libro de Jueces no se entiende sin Josué. Y Josué, el mensaje que termina diciendo es, vean, por Dios, ustedes ya entraron aquí a la tierra, no se pudo conquistar todo, pero por lo menos, ya muriendo Josué, por lo menos conquisten lo que tenían que conquistar. Y segundo, por Dios, no se mezclen. Así es. ¿Ya? Esa era la condición. En Jueces nos cuenta que la gente se hizo un desbarajuste, entre otras cosas se mezcló. ¿Ya? Y no solo que hubo matrimonios, sino que mezclaron las ideas. Por eso es que había un montón de baales y todo lo demás, y muchos adoraban a Dios, pero con costumbres paganas. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Y lo que pasó hasta la época del rey David. Por eso es que el rey David y después volvía a pasar, por eso es que Josías incluso vuelve a derribar los lugares altos. Porque no es que dejaron de adorar a Dios, sino que lo hacían, pero adoptando costumbres paganas. A través de los lugares altos, a través de los sacrificios de niños, a través de un montón de cosas. ¿Ya? Pero adoraban a Dios. Y eso es lo que se está dando en estos años con la cristiandad. Pues. Así es. Por ejemplo, que hemos estado celebrando la Navidad, la Semana Santa, el Día del Pastor. Todas esas cosas son costumbres y filosofías humanas. Exactamente. Exacto, creyendo que con eso servimos a Dios, pero en realidad no es. Eso llama también becerro de oro, porque el becerro de oro fue eso. Becerro de oro es, hagamos un becerro para adorar a Dios. Entonces, no, así no se hace. Y eso es lo que le está recalcando aquí A Samuel. Dios no se le adora como intermediario. En forma directa. Nada puede interponerse ni facilitarnos el ejercicio de nuestro culto o nuestra fe, porque la fe se practica en forma directa. Dios conmigo y yo con Dios. Exacto. Solamente a través del Señor Yahushua. Exactamente. Esa es la condición. Ya, solamente a través del Señor Yahushua. Entonces, fíjense, eso es lo que le está diciendo aquí Samuel. Entonces, ya les digo, yo me imagino aquí al profeta Samuel, ¿no? Tal vez ya anciano, y además todavía con la carga de que sus hijos andaban mal. Y por eso es que aquí cuando en el versículo dice, y aquí mis hijos están con ustedes. No les dice, y vean ahí está, o sea, le está checando, y mis hijos están igualito que ustedes. Es lo que les quiere decir. Básicamente, o sea, básicamente aquí es un despecho así, que terminaría llorando Samuel, no lo sé. Pero imagínense así, viéndole a los hijos, viéndole al pueblo, a este Saúl que se le veía que no iba a dar, ya nada. Y a la gente que mostrándole semejante maravilla que en pleno verano llueva, ¿no? Digan, ay sí, se nos equivocamos, ahora tu Dios. ¿Ya? Entonces, Como bueno, muchas ya. veces sucede ahora, ¿no? Ajá. Ya, hermanos, oremos un ratico. Y cree que con una oración se arregló todo. Y no se arregla a menos que haya una actitud positiva de cambio. Ajá. Entonces, esa actitud, y Dios ve, dice, ¿no? Cuando Dios muchas veces dice, y vio que lloró, se quebrantó. Es que realmente no fue una simple oración. Fue una actitud de contrición, de dolor que siente por haber ofendido a Dios. Claro. Y un deseo profundo de reivindicar eso, de cambiar. Exacto. De cambiar. Así es. Exactamente. Y fíjense, ¿qué más dice? ¿No? Pues el Señor dice, no se aparten detrás de Tohu, que era lo que hablábamos, ¿no? De lo que está desconectado, de lo que no, nada tiene que ver, ¿cierto? Porque no aprovechan ni libran, porque son Tohu, o sea, son cosas que nada tienen que ver, ¿ya? Pues el Señor no desamparará a su pueblo, ¿no es cierto? En virtud de su gran nombre. Entonces, fíjense ustedes, estamos en el 22, ¿no? Pues el Señor no desamparará a su pueblo en virtud de su gran nombre, de su gran fama, porque el Señor ha querido hacerles pueblo para Él. Entonces, esto es lo más impresionante después de todo, ¿no? Porque ya les digo, a veces nosotros como seres humanos, una que nos fallen, ¿no? Olvídense, ¿no? Especialmente imagínense, y eso es lo que llama mucho la atención, que Dios que le trata a la iglesia como esposa, como novia, etcétera. Aquí le está haciendo infiel una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y el Señor le dice, ok, te refino, te castigo, tal, te corrijo,
y otra vez, y otra vez. Y Hasta con hoy. todo le dice, pero no te desecho, tú eres mi pueblo. No te desecho, o sea, ay, te aguante, perdón. Ya. Le toca corregirte, bueno, y otra vez del mismo. Es como con los guaguas, alguna cosa así, ¿no? Con los guaguas que realmente no hicieron nada para que se les quiera, ¿no? Porque ¿qué hace un guagua para quererles? Nada. Un niño, cuando viene al mundo, no hace nada. Realmente no hace nada. Lo único que hace es nacer, ni siquiera eso hace. O sea, le ayudan a que nazcan, a que El salgan. hecho de que es hijo Exacto, es la suficiente pero razón por ese para- amor, o sea, que por eso es que así se equivoque, se caiga, rompa, lo que sea, igual se le quiere. Igual lo mismo acá. Igual lo mismo que el Señor. Se equivocan, bueno, le corrige, les trata más duro a veces, tal, pero no se preocupen que no les va a desechar. Seguramente eso no entendieron acá. Es muy posible que eso no hayan entendido. Por eso O es que abusaron o también. abusa, exacto. Pero lo que en todo caso acá se ve es que de alguna manera no entendieron mucho. Se ve que no entendieron mucho. Que no se sentían hijos. Exacto, o sea, no lo entendieron, no lo No le daban valoraban. el valor. Exacto, no le valoraban. Cuando se entiende, se dé el valor, uno dice, no puedo hacer eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que uno tiene un respeto, por así decir, ¿no? Una convicción profunda de que no debo hacer eso. No debo ofender a ese ser que entregó todo por mí. Exacto, así es. Entonces, ¿qué más dice? Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de, ahí dice rogar, otra vez, de acudir a juicio por ustedes. Antes, dice, en lugar de eso, yo, ahí que dice, les instruiré, ¿no es cierto? Ahí aparece el verbo yará, de donde viene la palabra Torah, que es la que traducen como ley o instrucción. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Dice, yo les direccionaré en el camino bueno y recto. Entonces, fíjense, en todo caso, este es como, o sea, perdón, Samuel ahorita está fungiendo como una especie de ayo, o sea, de ayo, de tutor, ¿no? De mentor, si se quiere. Que ya se equivocó, bueno, ya, no, te equivocaste, te toca repetir, como dicen, te toca repetir, y mientras tanto, yo más bien me haría mal, si es que de aquí te dejo a tu suerte. Lo que me toca a mí es interceder en juicio por vos y ayudarte a que ahora sí le atines, ahora sí le des, ¿ya? Es eso, básicamente. ¿Qué más dice? Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad, ¿no? En verdad, dentro de la verdad, con todo vuestro corazón, ya sabemos, ¿cierto? Una pregunta. Sí, ¿Qué involucra o qué sentido es tema? Ajá. miedo, Miedo, miedo. miedo. Es que eso dice, hay que tener miedo no al que puede destruir el cuerpo, sino al que destruye toda la existencia. Es miedo. Sí, no es solamente como suelen decir, ¿no? El temor reverencial, sí, no, sino que también es que en serio, es el tener miedo, porque Dios es el único que puede destruir todo, o sea, es el único que te puede juzgar. ¿Cómo no vas a tener miedo? O sea, si tiemblen, claro, tiemblen. Solo que nosotros no es como de, ay, me va a destruir, sino, o sea, con conciencia, o sea, tengan miedo. Que además también, digamos, algunos de esto de temer también significa, antes de darle el paso a Carmita, en algunos contextos también significa no no reaccionar de manera irracional. O sea, es como cuando tienes miedo, o sea, te asustas y haces lo que te viene a la mente. Ajá, lo primero, o sea, reaccionar, digamos. Entonces, a veces no tener miedo significa, o sea, más bien, o sea, actúa coherentemente, no actúes a la loca. Porque te viene, por ejemplo, ¿no? Que venían los egipcios, que no sé qué, entonces ahí tuvieron miedo, o sea, que dijeron, lancémonos, volvamos. Ya, entonces no tengas miedo, o sea, no actúes a la loca, básicamente, ¿sí? Carmita. Carmita. Sí, quizás un poquito para, usando el mismo argumento que acabaste de exponer. Entonces, el temer a Dios es como reaccionar a Dios. Si el no temas es no reacciones, el temer a Dios es reacción a Dios. Conoce quién es Él, que Él es santo, que Él es justo, que Él es piadoso, que Él es, ¿cómo es? Largo de nariz, ¿cómo es esto? Paciente. Conoce sus atributos y reacciona a él. Y pues dado que
evangelio no se usa teme a Dios, como frecuentemente sí en la Torá. El hermano Eric lo dice que todas las veces donde dice sigue a Dios, sigue sus pisadas, sean sus discípulos, síganlo, es como el equivalente del teme a Dios del Antiguo Testamento, digamos así, ¿no? Entonces reacciona a Dios, sigue, o sea, no te dejes, no reacciones a este mundo, a las cosas que normalmente reaccionamos y nos asustamos, sino a la santidad de Dios. O sea, aprende a reaccionar al carácter eterno, al carácter de las cosas que no son Hebel, de las que permanecen para siempre, algo así. Así es, sí, gracias, Carmita. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, solamente, como diría, ¿no? Reaccionen al Señor, o sea, actúen conforme a Él, ¿no? Y sírvale en verdad, con todo vuestro corazón, ya sabemos, ¿cierto? Porque miren lo que ha engrandecido el Señor con ustedes. ¿Sí? Dice, pero el mal que han hecho, ¿no es cierto? El mal que han hecho, ¿no es cierto? Pero si hicieren el mal, lo que pasa es que es medio raro, digamos, traducir porque aparece el verbo, es que mal es sustantivo en español, ¿no es cierto? Ya, pero háganle a eso verbo. Es que no hay eso en español, ya, y es como que eso estuviera conjugado, ya, básicamente suena raro, pero aquí toca decir como que, pero si hicieren el mal, o sea, si hicieren el mal, básicamente, si hicieren el mal, ya, ustedes y vuestro rey serán barridos, dice. Ahí no dice perecerán, no, si serán barridos. Quedará nada. Exacto, o sea, serán, sí, barridos, o sea, borrados ponen en otro lado, serán barridos. Ustedes y vuestro rey. Y en realidad fue así. Fue así. El rey terminó mal, ¿no? El rey terminó bastante mal, el famoso Saúl. Y que de hecho Saúl también se parece mucho a Coré en ese sentido. Porque fue una persona que nació de la voluntad del pueblo, ¿no es cierto? Y que era una persona que siempre, que no tenía como lo que hoy llamamos, ¿no? Tenía una buena autoestima. Siempre se andaba comparando con otros. Y como aquí dice que Coré tenía envidia de Moisés, Saúl tuvo envidia De David. Exactamente. ¿Y por qué? Porque se comparó, ¿se acuerdan el famoso canto, no? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. La reacción normal de eso, humana, claro que es de envidia, pero la bien humana. La bíblica, ¿cuál hubiera sido? Bendito Dios, porque no es la obra mía. O sea, bendito Dios que alguien nos salvó. Por último, que Dios ocupó a alguien, el otro 1,000 y 10,000. Claro, entonces se comparan. Y ese debería ser nuestro pensamiento como cristianos. Cuando alguien está triunfando, cuando le va bien, bendito Señor, alabar su santo nombre, porque la gloria no es de nosotros, sino de Él. Si alguien está trabajando duro y todo eso, lo que generalmente a veces ocurre es que se ruchale el piso, ¿no? Y a veces se da eso. Mejor bendecir a Dios y apoyar entre nosotros todo, porque somos trabajadores de un solo amo, digamos. Entonces todos hay que buscar la gloria del Señor nuestro Dios y apoyarnos los unos a los otros. Exactamente, sí. Por eso nosotros estamos llamados a ser solidarios, que es lo contrario a la envidia, es la solidaridad. La envidia es, ay, ¿por qué él y no yo? Y todo lo demás. En cambio el otro es, no, yo estoy mejor, yo estoy, digamos, en alguna situación mejor que el otro, pero me duelo. Suelto lo mío y le doy al otro. O sea, a eso estamos llamados. Y aquí Samuel, bueno, les enseña algo de esto. Y de alguna manera Samuel se hace solidario con el dolor del pueblo y dice, bueno, yo no me puedo hacer el loco. Si es verdad que ustedes pecaron, pero aquí también estamos todos subidos en este barco. Entonces no voy a hacer ahí la del samurái, ¿no? Y cuando ve todo perdido, saca y harakiri. No, pues aquí Samuel dice, bueno, aquí con su decisión nos hundimos todos, pero yo por lo menos me comprometo a seguir orando y enseñarles y a dirigirles dentro de lo posible. Ya. Entonces pero fíjense que es una cosa bonita, pero un poco dolorosa en realidad. Yo me imagino que esto terminó llorando Saúl, seguramente. Terminaría llorando Saúl, decirles, se equivocaron tremendamente, mis hijos están ahí, entre todos ustedes, está complicada la situación, se van a venir días oscuros, pero ya nada. Pero también, no sé, aquí en el libro de Samuel dice que
Saúl no les estorbaba, dice, a sus hijos. Saúl ya los dejó. Samuel. Samuel, claro. Samuel dice que, o sea, él no hizo nada por sus hijos o algo hizo. ¿No? Claro, sí, exactamente. No les encaminó a sus hijos. Exactamente, claro, precisamente por eso. Claro. Ujú. O ¿Para sea, qué? aquí en esta parte ya los hijos de Saúl ya estaban perdidos, De Samuel. ya estaban mal. Sí, claro, de Samuel ya estaban en el medio de todos los demás. Lo que, eso digamos, con el tema de los hijos de Samuel, daría mucho para hablar. Entre ellos que, por un lado, cuán importante es la labor de que una persona que está al frente no descuide su labor de padre de hogar, que es lo que básicamente dice Tito y Timoteo en los requisitos, ¿no? Que tengan sujeción a su casa, a sus hijos y tal, 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 tal. Eso no es solo, que es lo que siempre he dicho, eso no es un requisito solo para entrar. Por el pastor. O sea, no, no solo para el pastor, o sea, para alguien que entre a liderazgo, pero no es solo como requisito para entrar. No, y eso tiene que permanecerse. O sea, si es que deja de cumplir el requisito, chao. O sea, ya ni modo, ¿ya? Y por otro lado, antes de darle el paso a Carmita, también implica, digamos, que también en algún sentido parece que también Samuel se equivocó, digamos, en la crianza de su hijo, en algún momento. ¿Mm? No les ofendía, ¿no? Exacto, no les estorbaba, creo que pone. Sí. Carmita. Carmita. Perdón. En la lectura de preámbulo que nos guió Natita, pues habla, ¿no? De cuando, de primera de Samuel 9. Ahí me vino una inquietud. Un ratito, por favor, es que me tienen en apuros. Un ratito. Ni 8 días, ni 8 días. Sí. Eso, bueno, entre tanto. Entonces, mientras llega Carmita, ¿no? Entonces, fíjense Ya lo que... llegué, ya llegué. Ok. Ya, bueno, o sea, una cosa interesante es que, claro, el pueblo estaba en esa condición de que pues no conocía, habían olvidado quién era Dios y su ley, ¿no? Entonces solamente miraban el ejemplo de las naciones y eso es lo que les hizo pedir rey como las otras naciones. Sin embargo, no sabían nada de Torah, primero porque en la Torah decía que en verdad cuando Dios alguna vez levante un rey, habría tales y tales instrucciones, y también en la profecía que Jacob hizo sobre sus hijos, daba a entender que era de la tribu de Judá que debían hacer, ¿no? Entonces, bueno, Dios les escoge uno de la tribu de Benjamín y ellos ni se dan cuenta. O sea, como para que note, ¿no? Y Dios no dice que lo voy a poner por rey, sino pues él será Nagid, el que será mi representante delante del pueblo, sobre mi pueblo, ¿no? Y lo que me impacta y lo que quería ver es el verso 17, primera de Samuel 9, 17. Bueno, un poquito antes. Voy a leer desde el 15. El Señor se había revelado a oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Dios le está diciendo a Samuel, el cual ungirás por Nagid sobre mi pueblo Israel, y él salvará Joshía, salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. O sea, la misión era para salvarles de los filisteos en su momento, ¿no? Así como levantaba a los jueces cuando estaban agobiados por algo. Dice, por cuanto el clamor del pueblo ha llegado hasta mí. Y luego Samuel vio a Saúl. Hashem le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Esta es la pregunta. No es gobernará mi pueblo. Yatzor ve a mí. Hará retención a mi pueblo, algo así, es la raíz de Atzeret, ¿no? Yatzor. Yo pienso que el pueblo ya se estaba desenfrenando, o sea, desesperado y con la dominación de los filisteos. Tal vez ya después de muchísimos años que gobernaron los jueces y sin un liderazgo estable, o sea, si esta vez Dios no pone algo para contener al pueblo, como que se iba a echar a perder.
Entonces, en medio de lo que este pueblo pide, pues Dios dice, bueno, les voy a poner uno, no es el que está en mi plan para que sean retenidos. Me parece esa idea, no sé, aquí traducen gobernará, pero no hay tal, esa palabra Moshel no sale, ¿no? Ni Mashal, sino es la raíz de Atzeret. Este hará contención en mi pueblo, puede verse como esto, ¿no? De que no se desparrame, como cuando no hay pastor, las ovejas se van, o también con sus actitudes como Samuel lo dejó claro, ¿no? Los va a tener sujetos, los va a humillar, los va eh, a gobernar, bueno, no a gobernar, a dominar, digamos así. ¿Será así? Por eso dirá, esa es la misión del que Dios estaba levantando, pues, aunque pareciera que es para dar gusto al pueblo, ¿no? Sí. Ahora, sí, creo que lo que más bien habría que entender ahí es que se reunirá el pueblo, porque hacer, si bien es retención, también es reunir. Claro, congregar, así. Entonces, por eso, para que no se vayan como ovejas sin pastor. Y más que nada, creo que el asunto era más político ahí, porque para la época estaban cada tribu por su lado. Y con cada juez que se levantaba en cada territorio que Dios levantaba, ¿no? En cada territorio, pues sí había el peligro ese. Entonces, seguramente lo que también, digamos, y lo que pasó fue que con Saúl de alguna manera se unificaron las tribus. O sea, se hizo Atzer, se hizo reunión. Correcto, exacto. Ujú. Sí, eso, sí, gracias, Camita. Ok, entonces estamos en el 12. Entonces, fíjense, de eso habla esta porción. Y sí, entonces, como siempre se dice, ¿no? Tiempo faltaría para seguir hablando de todo lo que nos dan. Pero si pudiéramos resumir lo que hablaba esta porción en una palabra, en una frase, sería, aquí es un mensaje de reprensión, ¿vea? De reprensión muy fuerte, de decirles, vean, se equivocaron y ahorita ya ni modo. Lo que toca hacer es, hasta que Dios mande al que realmente es, actuar como corresponde. Que esa siempre va a ser el mejor paliativo, digamos, a cualquier situación. ¿Ya? La mejor alternativa a una situación caótica es observar los mandamientos, a vivir como Dios manda. Esa es la mejor solución, digamos así, inmediata, entre tanto que Dios manda, no sé, el rey y lo que sea. ¿Ya? Vivir como Dios manda. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, quizá tenemos alguna otra pregunta por ahí, y si no, podríamos ir terminando. Sí, exacto, si no, vamos. Ok, entonces creo que podemos terminar.